Muy buenas, mi gente de YouTube. Gracias por llegar a su canal JM Actualidades. En el día de hoy vamos a realizar una antena para la señal TDT, señal digital y canales análogos. Vamos a realizar una antena para utilizarla en el interior de nuestro hogar. Vamos a utilizar lámina galvanizada, aluminio o cobre, un pedazo de plástico y un transformador de impedancia que te muestro. Acá te presento un transformador de impedancia de 300 a 75 ohmios. Muy bien, entonces vamos a darte las medidas que debe de tener los dípolos principales. Vamos a realizar dos rectángulos que deben de medir cada uno 18 centímetros de longitud por 10.2 centímetros de ancho, es decir, 180 milímetros de largo por 102 milímetros de ancho. Voy a trazarlo y te muestro cómo queda. Luego de haberlo trazado, vamos a coger un vértice y vamos a marcar 12 milímetros y vamos a trazar una línea en diagonal desde los 12 milímetros hasta uno de los extremos de 102 milímetros. Voy al final, voy a marcarlo de color blanco para mostrarte cómo debe de quedar. Espero que siga estos pasos. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Ok, vamos a utilizar una tijera para sacar el primer dípolo. Ok, nos quedará un dípolo realizado de esa forma. Con este dípolo que hemos realizado vamos a sacar el segundo dípolo. Ya lo utilizaremos de plantilla de esta forma. Y de esa forma nosotros economizamos material. Okay, y solamente es cortar ese contorno. Nuevamente la tijera y vamos a comenzar ahora acá. Recuerda, puedes utilizar lámina de aluminio, puedes utilizar lámina de cobre o de latón para realizar este proyecto. Por cierto, si no te has suscrito, puedes hacerlo directamente desde la suscripción, que es totalmente gratis. Así nos ayuda a crecer. Muy bien, tenemos nuestros dípolos realizados. Entonces, en el fondo, donde se encuentra la base de nuestra pirámide, si la observa, vamos a medir 33 milímetros en la base.
y vamos a trazar una línea. Ok, donde se encuentra esa línea debemos de doblar 90 grados para que quede de esta forma. Yo voy a ir a doblarla en una planchuela porque el material es rígido y te voy a mostrar cómo debe de quedar. Ok, 90 grados. Es fácil de doblar. Ok, y aquí ya tenemos nuestros dos dípolos tipo cónico para recibir señal TDT en nuestro televisor. Una antena de interior que estamos construyendo aquí en tu canal JM Actualidades. Muy bien, voy a utilizar una planchuela plástica para colocar ambos dípolos en ella. Esta planchuelita mide 4 pulgadas, 10 centímetros. Entonces le voy a dar forma para que quede aproximadamente de 30 milímetros. Voy a colocar la regla de esa forma con la finalidad de cortar con la tijera y que se vea bien bonita, que quede como un rectángulo. Vamos a doblar acá. Y ahí la tenemos. Observa. Entonces vamos a cortarla para que quede bien cuadrada. Ok, se ve mucho mejor. Podemos cortarle acá. Y simplemente ahora es ubicar los elementos. Como la planchuela tiene 10 centímetros, vamos a coger el centro, que son 2 pulgadas, 50 milímetros, aquí. Y debemos de separar hacia ambos lados 6 milímetros para que quede un ancho de 12 milímetros. Vamos a ver, esto es, con esta regla es más fácil. 6 milímetros, entonces en total 12. Ok, en esa marca, cuando yo ubique los dípolos en el centro, deben de quedar separados a esa distancia. 6 milímetros hacia acá y 6 milímetros hacia acá. Tomamos el transformador de impedancia
y vamos a colocarlo en cada remache de esta forma. Vamos a ir fijando los remaches. Gracias, amigo, por llegar al final de la construcción de nuestra antena TDT para señal digital y canales análogos, realizada con lámina galvanizada, tubo PVC y un transformador de impedancia. Esta antena opera desde los 430 MHz hasta los 700 MHz. Una antena para ser utilizada en el interior de nuestra casa o fuera de ella. Vamos a hacer la prueba de ella en estos momentos. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Muchas gracias. Ok, mi gente, aquí tenemos nuestra antena realizada. Vamos a hacer la prueba en el televisor. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer la instalación directa en nuestro TV. Entonces la voy a colocar acá provisionalmente para poder conectar la antena. Fíjate, vamos a dar acá y vamos a colocar directamente aquí en el puerto. Ok, y ya tenemos señal. Ahí hemos recibido señal en nuestra TV. Fíjate dónde tenemos ubicada la antena en el día de hoy. Una antena de interior que hemos realizado aquí en tu canal JM Actualidades. Fíjate el cable coaxial donde lo tenemos. Fíjate cómo viene por acá y fíjate dónde termina en la televisión. Es recomendable ubicar esta antena próximo a una ventana para que pueda conseguir mejor recepción de canales. Yo la voy a ubicar en otra área. Vamos a hacer una primera prueba. Fíjate, por acá se puede observar mejor la conexión y ahí está la antena. Entonces vamos primeramente a ver cómo se ven algunos canales dejando la antena en ese lugar. Ok. Ok. Ok, voy a hacer un pequeño movimiento de la antena y la voy a colocar en otra posición para ver si mejora la señal de recepción. Mientras tanto, la antena, como puede ver, opera bien. Entonces vamos a cambiarla de lugar. Ok, vamos a ubicarnos en este canal. Ok, y vamos a trasladar la antena y quiero ubicarla aquí en este punto, un poquito más alta. Voy a hacer una pequeña pausa. Ok, observa lo que hice. Lo que hice fue simplemente que ubiqué la antena acá en el palo de cortina. Aquí podemos observar que está todo normal, conectado, como viene el cable. Aquí no hay ningún truco, nada. Nada, fíjate. Entonces vamos a ver.
Ok, sí, aumentó la señal, ahí tenemos mejor cobertura. Nada amigos, si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades para que disfrutes del contenido que llevamos acá. Al final realizaremos la desconexión de la antena. Simplemente estoy buscando para ver si mejoró la señal. Ahí mejoró, efectivamente. Se ven muy bien los canales, excelente. Fíjate cómo tenemos la antena ubicada. Es decir, que si esta antena también la ubica en el exterior de la casa, tendrá mejor recepción aún. Nos vemos en una próxima entrega. Si te gustó este contenido, por favor, regálanos un like. Excelente, excelente, excelente. Entonces vamos a ubicarlo en un canal digital. Ok, ahí está un canal digital. Ahí está nuestra antena y vamos a desconectarla. Fíjate que no se ha perdido la señal. Nos ubicamos acá, tomamos el plug. Fíjate, estoy desconectando, desconecto, retiro mi antena y se pierde la señal. Si te gustó este contenido de tu canal JM, por favor regálanos un like, comenta y suscríbete. Nos vemos pronto, bye. Muy bien amigo, te presento el diseño de la antena. Le agradezco a Orlando Lavoy, quien me facilitó el diseño de esta antena. Hice el estudio y el análisis. Como puedes ver, este es el diseño, una antena tipo cónica, parecida a la Boutique, pero es una tremenda antena. Ya puedes observar que la hemos utilizado en el interior de nuestra casa. Te muestro los parámetros obtenidos de esta antena. Aquí podemos ver que la antena opera desde la frecuencia 470 MHz hasta los 700 MHz, rango de frecuencia. Ahí lo puedes observar en pantalla. El VSWR está en 2, es decir, desde los 461 MHz hasta los 750 MHz promedio. También tenemos una ganancia de 2.5 y 2.6. Si hacemos la sumatoria, esta antena tendría una ganancia total aproximadamente de 5 dBi. Así que nada amigos, esperamos que este contenido te haya gustado. Si aún no lo ha hecho, suscríbete al canal JM Actualidades. Y nos vemos en una próxima entrega. Recuerda las medidas que tiene cada triángulo que forma. Un resumen. Desde este punto a este punto. Vamos a buscar la imagen en AutoCAD para mostrarte mejor. Muy bien amigos, te presento la imagen de la antena. Como puedes observar, entonces vamos a buscar acá estos datos que tengo originales. Fíjate, tenemos desde este punto hasta este punto 145 milímetros. Recuerda que le habíamos dado 18 centímetros, 180 milímetros. Es porque de este lado, acá nosotros tenemos aproximadamente, o tenemos 33 milímetros. Aquí te lo muestro. Con el doblez se pierden aproximadamente 2 milímetros y redondeados son 18 centímetros. Ok, entonces otro dato, vamos a seguir viendo. Aquí tenemos 102 milímetros, este cateto. Acá tenemos 12 milímetros desde este punto. Y ese fue el diseño que hicimos de la antena. Esperamos que te haya gustado y que puedas construir fácilmente. Te invitamos a que visite la nueva página web Antena Designing. Ahí estará este contenido, un artículo donde puedes conseguir las medidas de esta antena. Así que nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.